Iniciamos a continuación el acto de incorporación de la doctora Úrsula Molter a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. De entre todas las cosas que hace la Academia, una de las cosas más gratas que tenemos es dar la bienvenida a destacados científicos que pasan a incorporarse y ser parte de nuestra Academia. Y para destacar la importancia del científico de hoy, o de la científica que incorporamos hoy, me gustaría invitar a la doctora Graciela Boente a que nos cuente por qué la estamos incorporando. Bueno, gracias Víctor y gracias a los presentes que vinieron a esta incorporación. Para mí es una gran alegría presentar a Úrsula, que se incorpora por medio de esta presentación en forma definitiva como miembro de la Academia. Entonces les voy a contar un poco, digamos, por qué tomamos la decisión. Úrsula obtuvo su título de grado, licenciada en Ciencias Matemáticas en la Universidad de Buenos Aires en 1980 y el de doctora en 1983. Realizó su tesis doctoral bajo la dirección del doctor Luis Santaló, quien fue presidente de esta academia. Es profesora titular plenaria, desde hoy es emérita, del departamento, esto lo escribí ayer, pero bueno, desde hoy es emérita, el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales e investigadora superior del CONICET. El área de investigación de Úrsula Molter se centra en análisis armónico y teoría geométrica de la medida, temas en los cuales ha realizado importantes contribuciones. Desde su tesis doctoral, que estaba enmarcada en el área de geometría integral, su tema de trabajo ha evolucionado en nuevas temáticas con importantes aplicaciones a nivel computacional. Entre los temas en los que ha trabajado podemos mencionar geometría fractal, wavelets, teoría de marcos, conjunto de Cantor y problemas relacionados con la estimación de la dimensión de los conjuntos de Försterer, que son generalizaciones de los conjuntos de Kakeya de los que Úrsula va a hablar hoy. En relación con los conjuntos de Cantor, pudo resolver una conjetura planteada por un prestigioso matemático, Jacob Pallis, mientras que los resultados obtenidos en wavelets y multiwavelets en varias variables la ubicaron como un referente internacional en el tema. Muchos de sus resultados, además, tuvieron aplicaciones al procesamiento de señales e imágenes. Por ejemplo, como para darles un poco de contexto más aplicado. ¿Está bien? Por ejemplo, aquellos obtenidos en geometría fractal permitieron formalizar los algoritmos que se estaban implementando para la comprensión fractal de imágenes. Además, los avances logrados por la doctora Molter en los últimos años en teoría de muestreo con la caracterización de muestreos dinámicos han sentado las bases de un nuevo paradigma en dicha temática y generaron numerosas contribuciones por parte de otros investigadores del área, ya que el enfoque dado permite muestrear señales en intervalos mayores a los requeridos por los resultados previos de dicha teoría, permitiendo recuperar así funciones con pérdida de observaciones. La doctora Molter ha desarrollado una reconocida labor científica con un total de 76 publicaciones, 58 de las cuales se encuentran en prestigiosas revistas internacionales del área y las 18 restantes como capítulos de libro. Ha sido editora asociada de varias revistas científicas y miembro del equipo editor de 2 libros de la serie Applied and Numerical Harmonic Analysis, publicada por Springer. Dictó numerosos seminarios y conferencias en centros de investigación de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, y entre otras actividades se destacan conferencias invitadas o plenarias en eventos internacionales de gran reconocimiento. Asimismo, organizó o coorganizó varias reuniones científicas internacionales de su especialidad. Obtuvo las siguientes distinciones: Fellowship de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation durante el 2003, Senior Research Award de la Fulbright en 2004, Beca Alban en 2005, René Tallman en 2008 y en 2022 fue Research Fellow del Fields Institute of Mathematical Science de Canadá, que es un centro de investigación de reconocido prestigio. Úrsula dirigió 9 tesis doctorales, una tesis de maestría, 7 de licenciatura, así como 4 postdoctorandos, 2 investigadores del CONICET, habiendo dirigido un tercero. Dirijo actualmente 2 becarios doctorales y todos sus alumnos se han insertado exitosamente en centros de investigación, tanto a nivel nacional como internacional.
Para desarrollar su trabajo científico, dirigió o participó en una gran cantidad de proyectos, tanto en organismos nacionales como internacionales. En particular, desde noviembre del 17, es director a nivel argentino del proyecto Gaia, Geometric and Harmonic Analysis with Interdisciplinary Applications, financiado por la Unión Europea en el marco del programa Horizonte 2020. Como fruto de su trabajo, logró crear una sólida red de trabajo con investigadores argentinos y extranjeros que incluye diversos centros académicos de renombre, entre los que podemos mencionar el Wiener Center for Applied Mathematics de la Universidad de Maryland, el Numerical and Harmonic Analysis Group de la Universidad de Viena y el Center for Approximation Theory de la Universidad Vanderbilt. Integró el Comité Internacional de Nominación para las Nuevas Autoridades de la International Mathematical Union y el Comité para la Selección de Conferencistas en el área de análisis del International Congress of Mathematicians en el 2022. Es miembro experto de la Unión Europea para la evaluación de proyectos. Todo esto refleja la relevancia internacional de sus investigaciones. A nivel nacional, la doctora Úrsula Molter ha realizado una importante labor de gestión, tanto como miembro de varias comisiones del CONICET como departamentales. Se desempeñó como directora del Departamento de Matemática entre 2005 y 2010 y tuvo un rol destacado en la creación del IMAS, el Instituto de Investigación en Matemática Luisa Santaló, del cual fue primero su vicedirectora y luego su directora. Además, desde 2022 es presidenta de la Unión Matemática Argentina. Úrsula, es un gran gusto contar con vos en la academia. Bueno, muchísimas felicitaciones y bienvenida. Con este diploma le hacemos formalmente la bienvenida acá a la academia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, realmente para mí es un honor enorme que me hayan nombrado en la academia. Y bueno, me gusta mucho que muchos de mis alumnos, exalumnos, estén presentes hoy. Y elegí hablar de un tema que no tiene que ver con el muestreo dinámico, que tiene que ver con las señales y el procesamiento de imágenes, pero sí sobre un tema matemáticamente muy interesante y que creo que puedo explicar para que todos disfruten un poco de bien. Para mí tiene como una esencia matemática muy pura este problema. El problema se llama o se titula el problema del área mínima de Besicovitch-Kakeya. Entonces, Besicovitch, un matemático ruso, en el año 1917, no, 2000 no, él estaba preocupado tratando de integrar funciones de varias variables y él necesitaba poder definir un sistema de coordenadas en cualquier dirección arbitraria en el plano para poder aplicar el famoso teorema de Fubini, no importa si no lo conocen, pero para hacer integración más fácil. Y el problema se redujo a probar que necesita poder encontrar un conjunto que contenga todas las direcciones posibles de un segmento de longitud 1, no importa, el 1 es irrelevante, pero que tenga superficie área 0. Entonces uno se imagina que eso es difícil. Por otro lado, en Japón, y discúlpenme porque en el abstract puse los dos rusos, hice un cut and paste equivocado. En Japón estaba el señor Kakeya, que en ese momento la comunicación era un poquito más difícil. En 1917 Rusia tenía algunos problemitas y el señor Kakeya se preguntó una pregunta, léanla tranquilos, levemente diferente. ¿Cuán chico
puede ser un conjunto para que yo tenga una aguja o un segmento de longitud 1. Lo puedo mover, pero no lo puedo levantar. Y no se tiene que salir de mi figura, pero yo quiero conseguir que esté en todas las direcciones posibles. Los problemas suenan muy parecidos. Uno es tener un conjunto donde si ustedes me dan una dirección, yo les muestro que hay un segmento en esa dirección, en ese conjunto. Kakeyha pide un poco más. Pide que para llegar de una dirección a la próxima no tenga que levantar el segmento. Claramente, si tengo un conjunto donde puedo rotar una aguja o un segmento, tengo uno que tiene todas las direcciones. Eso está claro. Al revés no es cierto. Puedo tener un conjunto con todas las direcciones, pero que no puedo rotar una aguja. Incluso hoy les voy a contar cómo es el conjunto que construyó el mismo Besicovitch, y hay un lugar donde uno se da cuenta donde se produce eso de que no puedo girar la aguja, sino que tengo que saltar. Bueno, a ver, el conjunto más fácil es obviamente el círculo de radio 1/2. Ese área es pi sobre 4, 3/14 sobre 4, un poco más chico que 1. Pero Kakeyha pensó que no era ese. Kakeyha decía que tenía que haber un conjunto más chico, y yo traté de superponerlos, no sé si fui muy exitosa. O sea, esa raya verde que se ve mide lo mismo que el diámetro del círculo. Se llama deltoide y es femenino. Tratando de buscar a ver cómo era la traducción de deltoide de inglés, me aparecía el músculo y no nunca la figura esta. Pero bueno, y esta tiene área pi sobre 8, ¿ven? Es mucho más chiquita. O sea, entonces él pensó que esa era la más chiquita posible. Fíjense, a ver, con un poco de imaginación, fíjense que esta aguja se puede mover continuamente en este deltoide y recorre todos los ángulos posibles. Pero Besicovitch demostró, en realidad en el mismo año que lo pensó, el artículo salió publicado en el 1919 o 1920, no queda claro, algunos lo atribuyen al 19, y él probó que el conjunto podía tener área arbitrariamente pequeña, es más, probó que podía tener área 0. Y sin embargo, contener un segmento de longitud en cualquier dirección. Parece difícil, ¿no? Obviamente, Kakeyha en Japón no tenía ni idea de lo que había hecho Besicovitch en Rusia. Se enteraron mucho más tarde, cuando Besicovitch tuvo que huir de Rusia. Parece que Besicovitch fue importante en preservar la biblioteca de San Petersburgo, de donde él era profesor. Parece que agarró y llevó todos los libros al sótano cuando vino la invasión, y así se salvaron casi todos los libros que tenía esa biblioteca. Y bueno, y después emigró de Rusia porque no podía hacer matemática como le gustaba. Bueno, entonces yo les voy a contar la construcción del conjunto que hizo Besicovitch, y me basé en un matemático muchísimo más famoso que incluso Besicovitch, que es Charles Fefferman, es uno de los matemáticos más importantes, y él, digamos, pudo transmitir para mí la idea genial de Besicovitch. Bueno, uno
se imagina que tiene que construir un conjunto muy chiquitito porque no tiene que medir nada, ¿sí? Entonces, pero tiene que tener segmentos en toda la dirección, digamos de longitud 1. Entonces uno como que dice, ¿cómo hago? Porque no voy a tener lugar para tener todos esos segmentos. Entonces, la idea de Besicovitch fue, ¿qué tal si yo construyo un conjunto gigante, muy largo, muy alto, pero ahora voy a tener un segmento de longitud 1.000.000, por ejemplo, en cada dirección? Eso parece como más fácil. Bueno, y eso es efectivamente lo que hizo. Y la idea es, yo seguí una guía de interpretación de Charles Fefferman, puse acá, ustedes lo googlean, lo encuentran, o sea, le robé algunos dibujos, así que todo esto está acreditado con el copyright, está acá. Entonces, fíjense, uno empieza con un octógono. Divido al círculo en 8 partes iguales, 8 triángulos. Cada triángulo mide 45, tiene un ángulo de 45. O sea, adentro del octógono, yo le puse radio 2 para que la altura sea más grande que 1, porque fíjense que el lugar más corto del triángulo es la altura. Entonces, pero seguro que una recta, un segmento de longitud A, donde A es ligeramente más largo que 1, lo puedo rotar los 45 grados de cada triángulo. ¿Está bien? Entonces ahí tengo una figura, bueno, esta tiene un área, el área es fácil de calcular, es 8 por raíz de 2, pero no importa el número, yo lo puse por completitud. Es fijo, no lo muevo ese área. Lo que hacemos ahora es, arriba, yo lo voy a dibujar acá porque acá llego, vamos a poner un triángulo igual que el que está adentro, lo vamos a flipear y poner afuera. Entonces yo no lo dibujé, eso lo hice yo a mano, no queda muy lindo, pero imagínense que tengan 8 de esos triángulos. ¿Está bien? Entonces, en la figura esta, que es el octógono original más los 8 triángulos, puedo rotar, seguro que tengo un segmento en cualquier dirección que yo quiera. Incluso podría tachar el octógono, ¿no? Porque ya en los triángulos solos tengo un segmento en cada dirección, ¿correcto? O sea, pero de todas maneras no me va a importar. Bueno, entonces, lo que voy a mostrarles ahora es la construcción del conjunto de Besicovitch en un triángulo. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es agregarle a estos triángulos cosas para que pueda girar cada vez segmentos más largos. Y van a ver cómo. Bueno, algo que voy a intentar. O sea, empiezo con un triángulo, lo dibujo así porque me es cómodo. El triángulo tiene, este lado es 2. Esta altura es algo más grande que 1, no importa cuánto. El ángulo es 45, eso sí importa, porque yo quiero cubrir todos los ángulos de 0 a 45, o de 45 a 90, o de 90 a 135. Bueno, y después trazo líneas paralelas a la base a distancia 1, la misma longitud del segmento que yo quería mover originalmente. Bueno, y acá adentro puedo mover esta raya, en particular un segmento de longitud 1, por todas las direcciones, ¿correcto? De 0 a 45. Bueno, ahora, ¿qué hago? Tengo mi triángulo original. Yo me voy a acercar porque voy a necesitar dibujo. Tengo el triángulo original, que es el de abajo. Prolongo sus lados hasta la próxima recta. Recuerden que esa estaba a distancia 1. Entonces, y después lo que
trazo es la segunda recta. O sea, primero prolongo los lados del triángulo. Este y este. Y después trazo dos rectas, esta y esta, de manera que los ángulos de arriba sean exactamente la mitad de 45. Justo en este paso, si ustedes hacen la cuenta, me da que la recta parece perpendicular al piso, pero eso es justo en este primer paso. Lo que importa es que el ángulo de arriba es la mitad del ángulo total. Pero tengo dos triángulos ahora. ¿Está bien? En cada uno me puedo mover la mitad. ¿Está bien? Entonces, si sumo, ahora lo dibujé para que se visualice mejor un triángulo, ¿en cuánto puedo mover un palo? Pero ahora de longitud, ¿cuánto? Porque originalmente la longitud era esta, que era algo, 1, digamos 1, porque es más grande que 1. Pero ahora tengo 1 metro más, o una unidad más. Ahora puedo mover un palo de longitud 2. En este triángulo, desde acá hasta acá. Y ahora tengo que saltar y voy hasta acá y ahí puedo mover los otros ángulos. Ese es el punto que es diferente en el conjunto de Kakeya. En el conjunto de Kakeya yo no puedo saltar porque yo tenía que, sin levantar el palo, tenía que ir de 1. Igual, esta construcción se puede mejorar para que sí se pueda saltar. Eso lo hizo un húngaro, Pál se llama. Pero de todas maneras, para lo que es el conjunto de Besicovitch, esa construcción ni la necesitamos y tampoco con esa se puede probar que el área es 0. Bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos los matemáticos? Ya aprendimos. Lo que hicimos, teníamos un triángulo, le agregamos, lo transformamos en dos más larguitos. Pero perdimos algo, ¿no? Porque originalmente, acá dije, repito lo mismo, acá se dibuja 45/2, se ve. Pero ¿qué pasó? Que yo ahora no solo tengo este triángulo, sino tengo además estas dos orejas. ¿Está bien? O sea, si bien puedo mover un palo más largo, de 2 metros, le agregué área al conjunto. Pero ¿cuánto área le agrego? Bueno, es inmediato ver que esto es menos que 2, con lo cual esto es un ángulo de un círculo, se puede fácilmente calcular cuánto es, y sumando los dos es menos que 1 medio. Recuerden que el total de mi área era 80 más o menos. O sea, ahora en el paso 1 tengo 80 más 1 medio. ¿Está bien? Bueno, y ahora viene el próximo dibujo, ya es un poco más difícil. Paso 2. Entonces, ¿ahora qué hice? Yo tenía mi triángulo y mi triángulo acá, y le agrego a cada uno con la misma teoría las dos orejas arriba. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora tengo 4 orejas que agregué. ¿Y cuánto es el ángulo ahí arriba en la puntita a la que no llego? Y como yo por construcción es la mitad del ángulo del triángulo del cual salen. O sea, la suma de las 2 orejas siempre da el triángulo de abajo, con lo cual con las 4 orejas sumo otra vez 45. Y otra vez el área que agrego es 1 medio.
Porque el área es proporcional tanto al radio. El radio está acotado porque siempre está entre 2, es menor que 2, es fácil ver eso. O menor que 3, no importa, no voy a los números exactos, pero está acotado. Y el tamaño del ángulo es multiplicar el radio al cuadrado por el ángulo. Y el ángulo es chiquitito, cada vez más chiquitito. Entonces los 4 ángulos suman otra vez 1/2. Bueno, a ver, repasemos. ¿Qué pasó? Yo lo escribo para que recordemos. En el paso 0 empecé con un triángulo que podía mover un segmento de longitud 1 de 0 a 45 grados. En el paso 1 tengo un segmento de longitud 2 que puedo mover de 0 a 45 grados. Ya no continuamente, pero lo salto, igual que antes. Y en el paso próximo puedo mover un segmento de longitud 3, porque me alejé uno más. ¿Está bien? Entonces, como no los quiero llevar hasta el millón, que es el ejemplo que yo quiero poner, les pongo, como ponemos los matemáticos, para n. Si voy al paso n, ahora voy a tener 2 a la n orejas. Cada una de esas cosas se llaman orejas. Y cada una tiene área muy chiquitito, porque cada vez las orejas son la mitad de la anterior. Entonces, tengo el ángulo original dividido 2 a la n. Y siempre el radio es chiquito. Entonces, lo que yo siempre agrego es área más chico que 1/2. O sea, la figura modificada hasta el paso n, ¿cómo es? Yo tengo 8 triángulos, cada uno cubría 45 grados, con lo cual tenía más o menos 80, qué sé yo, y al final, antes tenía un segmento de longitud 1 que podía mover en todas las direcciones, y al final, después de n, tengo un segmento de longitud n en cada dirección. ¿Está bien? O sea, ¿qué hice? Construí una figura gigantesca donde puedo mover un segmento de longitud n larguísimo en todas las posibles direcciones. No mover, sino tener un segmento en todas las posibles direcciones. Esta figura, si vamos a ver si esto es para atrás. En este dibujo, ustedes ven que en el paso 3 estoy adentro de un cuadrado de 3 por 3. Podemos decir 5 por 5 si quieren, pero en principio está por cada paso me agrando por 1. O sea, mi figura final va a estar contenida en un cuadrado de tamaño 2n por 2n. 4n cuadrado. Entonces, esta es la figura. La copié, obviamente, yo no la hice. Y está en inglés, lots and lots of ears, porque la llaman orejas. Acá se ve, esto negrito, son los pasos 1 y 2 que yo ilustré, para que vean cómo quedó cuando uno lo quiere dibujar. Y bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos? Conseguimos un conjunto gigantesco, metido en un cuadrado de área n cuadrado o 4n cuadrado, pero puedo mover un palo de longitud n. ¿Y cuánto era el área de cada paso? Un medio, ¿no? Cada paso agregaba un medio a la figura original. Por 8, bueno, son 4. ¿Y hice cuántos pasos? N. Entonces, ¿cuánto es el área?
80 más 4 por n. 80 o 100, lo que quieran, no importa. ¿Está bien? Lo que es importante es que mi figura tiene área proporcional a n. ¿Qué pasa cuando yo ahora, en lugar de tener un cuadrado de n cuadrado por n cuadrado, lo reduzco a un cuadrado de 1 por 1? Eso lo hice a mano, a ver si les gusta. Tengo 1.000.000 por 1.000.000 y tengo adentro una figura que tiene un área que es proporcional a n. Yo le puse C por n. Es la azul. El área grande, nosotros todos sabemos calcular base por altura, es 4n cuadrado. El área azul es C por n. ¿Qué pasa cuando lo reduzco a 1? Divido por n tanto en una dirección como en la otra dirección. Entonces, el área es el área grande dividido 4 por n cuadrado para tener 1. Y entonces el área azul, ¿qué pasó? Es el original dividido 4 por n cuadrado. Y eso me da C tilde es porque me había olvidado el 4 en la cuenta y lo tuve que agregar. Es otro constante, pero no importa, es una constante, dividido n. O sea, como n es totalmente arbitrario, ¿qué es lo que hago? Consigo un conjunto de área tan chica como quiero. Por ejemplo, acá con nuestro ejemplo, tenía 100 sobre 2 millones, no sé si la cuenta la hice bien, es más o menos de área .0001. Bueno, el problema de Besicovitch no terminó acá. Él lo que hizo, lo puso dentro de un abierto y después construyó conjuntos que se encajan y la intersección de todos ellos me da un conjunto de área 0. Por otro lado, si uno quiere rotar una aguja continuamente, se puede hacer con esta misma construcción, pero alargando muchísimas las orejas, porque fíjense que lo que no se puede hacer es levantarla, pero se puede correr la aguja hasta lejos, lejos. Ahí se gira un poquitito y baja. Entonces, esas dos rectas que yo tenía paralelas y que voy a tener todo el tiempo, las corrijo con eso. Y de hecho, se puede probar que si ustedes me dan una medida, yo les consigo un conjunto de medida más chica. Pero no se puede conseguir un conjunto de medida 0 donde se gire la aguja. Se consigue un conjunto de medida 0 donde haya un segmento en cada dirección. Eso lo probó Besicovitch en 1917. Digamos que eran... Bueno, entonces ustedes dicen, bueno, ¿por qué es interesante este problema? Probamos que podemos tener un conjunto tan chiquito como queremos, en cualquier dirección, pero hay muchos conjuntos que tienen área 0, ¿no? Acá ni se ve el punto, no sé si se ve que ese es un punto ahí. Obviamente el punto tiene área 0, porque ustedes lo pueden cubrir con cualquier cuadrado tan chico como quieran, no tiene área 0. Un segmento tiene área 0. ¿Y cuál es la diferencia entre un punto y un segmento? Para todos lo vemos claramente. Bueno, el punto tampoco tiene longitud, ¿verdad? Porque el punto es... En cambio, el segmento sí. Un segmento más largo y más corto, puedo diferenciarlos. Bueno, entonces quiero poner otros ejemplos, 2 nomás, no se asusten, de conjuntos un poco más raros que se llaman geometrías fractales, se llaman fractales, que también tienen área 0. Este
es la famosa curva de Von Koch. Él construyó esta curva porque quiso construir una curva que no tuviese tangente en ninguna dirección y la construyó a mano. ¿Cómo hizo? Empezó con un segmento, luego partió el segmento en 3 partes y puso un triángulo de la misma longitud, o sea, cada lado del triángulo mide lo mismo que el de abajo, todos miden 1/3, y sigue sucesivamente. Estos dibujos se los robé a Ezequiel Rela, que está ahí sentado, de un póster que hicimos para un congreso, bueno, una reunión. Bueno, entonces, ¿le calculamos el área a esta curva? Esta es fácil. Pensemos en este paso. Y tomo cuadrados del lado 1/3, porque con 1/3 cubro todo este segmento, ¿no? ¿Sí? Ahora con 1/3 más para allá cubro el otro segmento. 1/3 para acá, otro segmento, y acá 1/3 el otro. Entonces el área de mi curva, que está toda por arriba de este dibujo de 4 lados, claramente es más chica que la suma del área de todos estos cuadrados. ¿Que estos cuántos son? Bueno, son 4 cuadrados de 1/3, de cada cuadrado tiene lado 1/3, al cuadrado 1/9. O sea, si uno lo escribe, es 2/3 al cuadrado. Bueno, acá vamos al próximo paso. Yo seguí con este dibujo nomás. ¿Y cuántos cuadrados necesito acá? Bueno, 1 por cada ladito, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, tengo 16 cuadrados, mucho más chiquitos ahora, que tienen lado 1/9 al cuadrado. Bueno, el conjunto tiene área 4 sobre, más chica que 4/9 al cuadrado. ¿Qué pasa en el próximo paso? Va a ser más chica que 4/9 al cubo. Y como 4/9 es más chico que 1, cuando yo lo elevo a infinito me da 0. Entonces el área es 0. El otro conjunto es un conjunto muy conocido y no encontré foto de Sierpinski, así que me falta la foto de Sierpinski, que, bueno, es este conjunto, es muy conocido también. Este conjunto se construye, digamos, de manera análoga que el anterior, pero al revés. Yo empiezo con un triángulo lleno y le empiezo a sacar cosas. Primero le saco esto. Entonces ya me quedan 3 triángulos y un agujero. Ahora repito, en cada uno de estos 3 triángulos saco el del medio. Entonces ahora me quedan 9 triángulos chiquitos. Y así sigo hasta infinito. ¿Qué saco? Bueno, acá saqué 1/4 de la figura total. Acá saqué 3/4 de la figura, porque acá tengo 3, o sea, 3/4 de la figura. En el próximo saqué 9 de la figura más chica. Cuando uno suma todo el área que no lo escribí para no cansar con fórmulas, es fácil ver que esa suma da exactamente 1. Tenía un triángulo que medía 1, le saco 1, me queda 0. 1 menos 1, 0, o sea, este también tiene área 0. Entonces, tengo todos mis conjuntos que vimos hoy, uno al lado del otro. Un segmento, todos me creen que tiene área 0.
La curva de von Koch, espero haberlos convencido que también tiene área cero. El triángulo de Sierpinski, que también tiene área cero. Y el conjunto de Besicovitch, que él probó que tiene área cero. Probablemente no este, sino una figura mucho más fea, pero... Entonces, que claramente no son iguales, ¿no? Estos conjuntos. Uno los distingue visualmente. Si yo les pregunto, ¿cuál es el más grande de todos estos cuatro? Y todos van a decirme el de la derecha. Porque visualmente... Claramente, este es muchísimo más largo que ese. Es más, puedo probar que ese mide infinito si lo quiero medir con una regla. Bueno, este mucho más todavía, porque es todavía más. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos conjuntos? Bueno, en lo que difieren es lo que se llama la dimensión de Hausdorff. Felix Hausdorff en el año 1900, ahora no sé si 18 o 8, ¿te acordás? 18, todos en ese mismo año, es 17, 18, bueno. Hausdorff escribe un lindo artículo. En esa época los artículos eran como cartas, no eran artículos como ahora que son formales. Hausdorff escribe una carta en respuesta a otra carta que había escrito un tal señor Karateodori. Porque Karateodori estaba preocupado porque quería medir en el espacio una superficie. Y bueno, no había disponible una medida, porque lo que ahora conocemos como la medida de la superficie en ese momento no estaba disponible ni nadie sabía, pero lo único que sabíamos medir eran cuadrados o cubos, base por altura. Y base por altura o sea, área por altura. Eso era lo que sabíamos hacer. Y entonces Hausdorff dice que, bueno, Karateodori introduce lo que ahora conocemos como la medida circular, o sea, una circunferencia la podemos medir, tiene área, longitud circular, una superficie, la superficie esférica tiene área. Y Hausdorff dice, yo simplemente quiero decir que tengo una pequeña contribución para completar lo que hizo el señor Karateodori, porque lo único que no se dio cuenta Karateodori es que en lugar de elevar a números naturales, también podemos elevar a números fraccionarios. Y entonces, estos conjuntos todos tienen dimensión diferente. Este tiene dimensión 1, porque yo lo puedo medir con una regla o con un hilo. Este tiene dimensión logaritmo 4 sobre logaritmo 3. ¿Alguien se acuerda cómo decaía este conjunto, el área? Porque era como 4 por 3 al cuadrado, ¿está bien? Porque era 4 sobre 3 a la 9. Entonces, cuando yo iba a infinito, eso se iba a 0. Pero si yo elevaba el 3 a un número conveniente, lo tomaba la potencia a un número conveniente, eso me daba siempre 1. Y esa es una manera de encontrar la dimensión de Hausdorff. Y fíjense que tienen dimensión logaritmo de 4 sobre logaritmo de 3. Este logaritmo de 3 sobre logaritmo de 2, o sea, van bien ordenaditos. Y este, bueno, es un problema matemático muy abierto. Para el caso del plano, ¿se acuerdan cuándo Besicovitch construyó esto? 1917. Para el caso del plano, en 1971, un matemático prueba que efectivamente este conjunto tiene dimensión 2. O sea que tiene área 0, pero dimensión 2.
La conjetura de Kakeya es que eso pasa en cualquier dimensión, no solo en el plano. O sea, ¿cómo sería en R3? Que tengo una dirección en cada una dirección de mi esfera ahora sólida. Y la conjetura es que la dimensión fuese 3. Bueno, por ahora se sabe que es mayor que 2.5. O sea, no se sabe mucho y tiene muchas implicaciones para muchos problemas de matemática poder probar esta conjetura porque entonces, o mejorar estas cotas, porque entonces permiten calcular ciertas acotaciones que permiten demostrar teoremas abiertos hace mucho tiempo. Los dejo. Muchas gracias por su atención.